Y continuamos en Todo Pasa y estamos en este momento en comunicación con Daniel Rodríguez, concejal del Frente de Todos en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, el tema que me parece no se puede obviar son los números del INDEC que dan a Mar del Plata como la ciudad con más desocupación, pero que da la sensación que necesitáramos de que aparezcan los números en algún informe como para darnos cuenta de la gravedad. Y usted es un concejal que ya tiene muchos años en la ciudad y me imagino que debe haber escuchado Mar del Plata pegado al título de desocupación desde hace muchos años. Entonces, para no ir sobre la noticia en sí, la pregunta que yo le podría hacer es, ¿tiene solución este problema para la ciudad? Sí, este problema tiene solución. Lo que pasa que me parece, y me incluyo, y si es necesario primero, no tengo ningún problema, en plantear que me parece que no hemos tenido claramente el diagnóstico, pero no hemos dado con la tecla en qué es lo que se necesita, me parece a mí, en la discusión de esta ciudad sobre el tema laboral. A mí me parece que nosotros tenemos que, se necesitan hacer hasta análisis sociológico, que no sería yo la persona exacta para poder hacerlo, pero que los hay. Mar del Plata tiene aproximadamente, se calcula, entre 140 y 150 mil jubilados. Primera parte del análisis. Sí. Segunda parte del análisis, socioeconómica, tiene más de 100 asentamientos. Tercera parte del análisis, todavía, desde fechas inmemoriales, pretendemos vivir del criterio del turismo. Claro. Entonces la primera discusión que hay es que evidentemente es una locura imaginar que una ciudad de entre 800.000 personas a 1 millón de personas pretenda vivir de un turismo encima en una ciudad que ni siquiera tiene los 90 días al año de calor. Estamos discutiendo ahora Mar del Plata zona fría, en este momento, para abaratar los costos del gas, porque se nos considera una ciudad casi en igualdad, a veces en tema climático, con Ushuaia. Entonces, hay toda una serie de cuestiones que nos dan una visualización de que vivimos en una ciudad que la matriz productiva hay que modificarla sí o sí. Y no lo hemos hecho. Hemos hecho estudios, han aparecido trabajos muy buenos, como puede ser el plan estratégico, trabajos muy buenos con Mar del Plata ante todo, pero nunca hemos cruzado los datos, nos hemos sentado a visualizar claramente qué es lo que nos está mandando la realidad, diría yo, que vive la sociedad marplatense social y económicamente todos los días. Porque de ahí está la respuesta. En realidad, en vez de pensar quizás en preocuparnos, no digo de no hacerlo, cuidado, de los balnearios, preocuparnos más del parque industrial. Claro. Quizás mucho más del campo. Entonces hay cuestiones que las tenemos que poner sobre la mesa. Y esto, mira, a mí me viene a colación de algo que he presentado un proyecto y que todavía no lo hemos discutido, en paralelo con el Consejo Económico Social, que es un consejo municipal post-pandemia. ¿Y por qué? Porque justamente estas cosas que vienen atrasadas en la evaluación del direccionamiento del gobierno en la ciudad, no las estamos haciendo y ahora se nos están viniendo encima, porque hay un hecho que ha roto con todo, el virus ha roto con todo, ha roto con el equilibrio económico mundial, ha roto absolutamente con poderes políticos, está rompiendo absolutamente todo. Y nosotros, si no empezamos a prepararnos para cómo vamos a atender esta ciudad post-pandemia, pero post-pandemia, porque yo la ya evalúo post-pandemia, no porque pase, sino porque hay que pensarlo ya, próxima temporada. Claro. Próxima temporada nada más. ¿Qué va a quedar de todo eso? Sí, bueno, a mí me parece que nos falta mucha planificación. Claro, y es interesante lo que comenta, porque si bien es cierto que nunca terminamos de definirnos si queremos ser turística 100% y entonces poner todas las herramientas ahí, alguien decía, bueno, si vinieran cruceros y entonces recibís turismo extranjero y demás. Lo cierto es que Mar del Plata, en los números, recibe el 90% de turismo de provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que sabemos las dificultades que tiene el mayor índice de pobreza, de desocupación, por lo tanto, el nivel socioeconómico del visitante que viene a veranear a la ciudad y es un nivel clase media, media-baja con 2 o 3 días de vacaciones, o sea que realmente está bueno lo que dice, bueno, empecemos a pensar en una ciudad por fuera de ese, pero también nos encontramos con que tenemos
lo que es el gremio de la construcción con un alto porcentaje de precariedad laboral. El puerto, ni hablar, históricamente. ¿No le parece que si no resolvemos también la situación no quiero decir trabajo en negro, trabajo no regularizado, en esos dos sectores que también son fuertes en la ciudad y que nunca se terminan digamos, de regularizar? No tengas duda, pero esta es una lucha histórica. Y en esto no lo podemos esquivar a la discusión político-ideológica. Acá hay gobiernos que trabajan y han trabajado para generar que eso sea creciente. Esta es la verdad. Claro. Y gobiernos que peleamos en contra de la precarización laboral. Esto es otra realidad. Entonces, ahí aparecen los sistemas políticos ideológicos o generados por su ideología, cómo llevan adelante el tema del contrato social respecto al trabajo. No tengas duda que ese es uno de los planteos también que existen. Ahora, vos tenés el planteo de cómo ordenás la matriz productiva, en principio para poder generar puestos de trabajo, generación de posibilidades reales. Vos fijate el tiempo que estamos dando vuelta sobre el tema de los TIC. Está por todos los empresarios y demás dicho la necesidad de trabajadores que se tienen de esto y no logramos ordenarnos para tener un parque tecnológico, por ejemplo. Claro. Y lo hemos tenido, lo hemos desaprovechado por distintas circunstancias, razonables, no razonables, pero la verdad que las cuestiones cuando a veces se discuten, las políticas de Estado, si no las cumplimos, seamos reales, no las cumplimos. Y la verdad que quienes estamos en la faz política tenemos que tener una agenda de 8, 10, 12, 15 planteos de políticas de Estado que se defiendan a rajatabla. Bueno, esto es una discusión larga en la ciudad de Mar del Plata, que siempre nos ha pasado como quizás le puede pasar al país, que siempre de una u otra manera salimos a flote y lo vamos llevando, pero ahora este bichito que vino, la verdad, dio por tierra con todas las salidas que teníamos, a lo mejor que eran derrotas, mejor dicho, triunfos muy efímeros, ¿no? Claro. Usted sabe que recién escuchaba al secretario de Producción, Fernando Muro, está preocupado y decir que, bueno, en realidad pareciera que hay cierto sector de la oposición que no quiere ayudar a que, por ejemplo, los comerciantes gastronómicos quieran reabrir. Y también me preguntaba, porque lo escuchaba a la concejal Morro, como si no tuvieran autocrítica, ¿no? Un sindicato como el sindicato de gastronómico, que verdaderamente, si es uno de los que está precarizando a sus trabajadores, es uno de esos, echarle la culpa a la oposición por no resolver esa cuestión. La realidad es que hay muchos locales incluso que están abiertos, porque también eso se hicieron cargo. Entonces la pregunta que podemos hacernos es que se podría haber abierto todo si hubiera habido controles. ¿Usted cree que ahí donde el Estado falló rotundamente, el Estado municipal? Yo no sé si se podía haber abierto todo. Yo te voy a ser absolutamente sincero y lo traslado en un análisis muy precario, muy simple, muy simplista. Cuando vos o yo nos enfermamos, el médico te dijo, usted se tiene que quedar 3 meses en cama. No, pero doctor, yo tengo que trabajar, tengo que vivir, no puedo faltar al trabajo. Usted se tiene que quedar en cama. Y si no se queda en cama, corre por cuenta suya esta definición. Con la pandemia está pasando algo parecido. ¿Cómo nos pueden criticar al peronismo de discutir el trabajo? Si hay un movimiento político en la Argentina que ha defendido, defiende y defenderá a muerte el trabajo, es el peronismo. Entonces, la verdad, jugar con esa ida y vuelta de decir, no quieren abrir, no es mentira. Nosotros no es que no queremos abrir, nosotros queremos que todo el mundo tenga su trabajo. Pero estamos en una situación de riesgo muy grave, que no necesito decirle yo en qué situación está. La dicen los profesionales. Y todos los profesionales no están en el peronismo, o en el oficialismo, que están diciendo un discurso a favor de lo que el gobierno está peleando. No están diciendo cuál es la verdad. Nosotros acompañamos todas las posibilidades que se puedan hacer respecto a que no ataquen la salud. Y nuestros profesionales nos dicen que no son momentos para determinadas aperturas. Y nosotros que en la discusión esta de aperturas o no, lo que hemos planteado en la comisión de apertura es que nosotros necesitábamos tener el asesoramiento directo del Consejo
de pandemia que hay sobre el tema salud. Que esos médicos opinaron sobre las aperturas, no la decisión de los políticos. Claro. Porque nosotros como políticos no entendemos nada respecto a qué es bueno y qué es malo para la salud. Y pero ¿usted entiende la dificultad que se le puede generar a un comerciante en Mar del Plata cuando ve que en Cava abren los bares, abren los boliches? Este es uno de los temas. Este es uno de los temas. Y yo he tenido discusiones con los presidentes de bloque justamente por eso. El ejemplo que estamos dando desde la política de hacer aperturas y permitir que eso suceda y que crezca la curva de muertes y enfermos y demás, no es equiparable. La gente no entiende nada. Porque la gente se supone que tiene que creer en su clase política, en sus dirigentes. Claro. Y si el dirigente le dice, bueno, vamos a abrir los restaurantes, es porque cree que no hay peligro abriendo el restaurante. Ahora, si lo hable, le está abriendo la puerta a decirle, no pasa nada. Es un doble mensaje. Ese es un doble mensaje. Por eso le preguntaba lo de los controles, porque yo viajo mucho en línea de colectivo, y la realidad es que en el colectivo viajamos parados como antes, no se respeta el 1,5 metros de distancia, todos con barbijo, eso sí, pero viajás 40 minutos parados y con la gente, con el colectivo lleno. Bueno, esta es una problemática histórica. Yo te puedo garantizar que cuando vos analizás el plexo completo de las ordenanzas y demás, debe haber ordenanza absolutamente para todo. Ahora que se aplican... Pero yo le pregunto, ¿cómo lo controlaríamos? Porque en Nación y Provincia se había sugerido que anularles la SUBE, ¿no? Entonces, aquel que no es esencial, no viaja en transporte público. Sí. Porque no podés poner un policía arriba del colectivo. No, es muy difícil, es muy difícil, uno lo reconoce. Pero por eso es muy importante y cuando uno lo puede hablar en los ámbitos donde están sus pares, concejales o diputados, además, estas situaciones, estas realidades que se viven con este tema del virus exigen un consenso generalizado, exigen llegar a acuerdos reales porque cualquiera puede especular con el otro o con las falencias supuestas del otro a favor de una política propia. Claro. Y es una verdad, un triunfo, la verdad, casi poco noble, ¿no? La de si vamos a salir mejor de la pandemia la voy a dejar para el final, pero quería hacerle 2 preguntitas a nivel nacional porque uno, fue un comentario ayer del senador Esteban Bullrich hablando de fraude electoral. La verdad que ya la derecha en Latinoamérica viene trabajando en ese sentido, pero también incluso en 2015 Carrió había empezado a agitar la idea de fraude. Después cuando ganan en el 15, al final del 15, parecía que no, que aparentemente no había habido fraude, y ahora resulta que también lo vuelven a tocar. Yo le quería preguntar si esto no debiera repudiarse de todos sectores de la política, porque no es una buena señal en los momentos en que Latinoamérica está viviendo, ¿no? ¿Sabes qué sucede? Nosotros, estas cosas, estas locuras, estas barbaridades, a la cual, y perdón que voy a poner como ejemplo al peronismo otra vez, pero la realidad, vos imaginás, el general Perón, algunos pueden estar de acuerdo, algunos estarán en contra. Lo que nadie puede negar que hace 70 años generó un movimiento político que es imposible de eludir en la discusión de la Argentina. Imposible. 70 años. Se le dijo tirano prófugo, se le sacó una ley para prohibir nombrarlo, se pintaban las paredes viva el cáncer cuando Evita estaba enferma de cáncer. Esto ya lo hemos vivido. Entonces, escuchar estas barbaridades que se dicen, ver estos actos que se generan, las cosas que hacen, la verdad que me parece que lo mejor de hacer de eso es no hablar al respecto. Y yo creo en la madurez de la gente, la madurez del pueblo argentino, en saber diferenciar. Porque las barbaridades que se están diciendo verdaderamente avergüenzan. Y bueno, de última, ¿qué es un problema de números? Yo siempre digo, la Argentina se ha definido por un gobierno nacional y popular generalmente con más de un 60%. La diferencia, el otro 40% siempre ha estado. Claro. El otro 40% siempre ha estado. Con Perón, en su regreso a la Argentina, casi en una cosa epopéyica, que vuelve, el Perón vuelve y toda la historia que ha generado eso, y la pasión y todo, ganó con el 62% de los votos.
La ¿Quién fórmula era el restante? 38, casi el 40. Claro. Entonces, yo la verdad que no me detengo. Características de personalidades que dicen barbaridades de este tipo, no me detengo. Y después hay un alto porcentaje acomodaticio, cómodo, que en realidad está pensando en sí mismo, no piensa en lo colectivo, y se va subiendo a las distintas circunstancias. Nosotros tenemos que afirmarnos lo nuestro y llevar adelante el criterio que tenemos y mejorarlo y tratar de discutir para mejorar esa propuesta. Bien, y quería preguntarle, porque hay algunos sectores del peronismo que le critican a Alberto Fernández esta idea de que le falta peronismo al gobierno. ¿Usted considera que tiene que haber, no sé, llegan las boletas de servicios públicos, gas, luz, es cierto, es un regalito que dejó Macri antes de irse, pero bueno, dicen, ¿qué va a pasar con los servicios públicos? Siguen en manos de gente que especula todo el tiempo y que quiere hacerse millonario a costa del trabajador y la trabajadora. Entonces, algunos dicen, le falta peronismo al gobierno de Alberto Fernández. No, hay mucho. Lo que sucede es que el arco del peronismo es tan amplio, hasta inclusive en la posibilidad del planteo ideológico, pero a veces se aleja absolutamente de la verdad de lo que es o no es el peronismo, ¿no? El papá de Cafiero que decía, ¿quién tiene el peronómetro para poder medirlo? Pero en realidad a veces se toman, puede haber uno que pueda decir, no, a mí no me gusta este peronismo. ¿Por qué no te gusta? ¿Y por qué no se canta la marcha y no aparece la foto de Perón? Lo puede decir tranquilamente. Y la verdad que para nosotros el peronismo es una cosa mucho más profunda. El peronismo es demostrar cómo un país puede tener independencia económica, soberanía política, justicia social, y ello lo lleva adelante con sus leyes, con el gobierno. Para nosotros el peronismo fue la aparición de Néstor y Cristina y volver a poner al peronismo su criterio y su proyecto de país en el candelero, más allá de tener un criterio, no diría que distinto, sino con algunas diferencias respecto al peronismo del 45. Eso no se le escapa a nadie. Pero nadie puede decir que no era un gobierno peronista, bajo ningún punto. Alberto Fernández. Estamos en la Argentina del 2021, con criterios del 2021. Y Perón era muy claro con esto, cuando él planteaba que las doctrinas se iban adecuando. Claro. Y se van adecuando. Entonces me parece un error decir eso, y mucho menos, peor error cuando eso promueve a pasarse al campo del adversario, ¿no? Bien. La anteúltima, ¿qué piensas si efectivamente Montenegro decide permitir algunos permisos a los sectores que están reclamando, el gastronómico, la obra de edificios y demás, por fuera de lo que es el lineamiento del gobierno provincial? No, para mí el lineamiento tiene que ser de los médicos, infectólogos y de la comisión que está formada en Mar del Plata. Si ellos evalúan que no genera riesgos y demás, yo creo que hay que estar de acuerdo. Bien. Y la última pregunta, y ya para agradecerle a Daniel Rodríguez, concejal del Frente de Todos, ¿cree que vamos a salir mejores de la pandemia? Todo depende de nosotros mismos. Yo digo, la pandemia, así como es una tremenda desgracia, es una gran oportunidad. Bien, bueno, me gusta el cierre de la nota. Gracias, Daniel Rodríguez. No, les agradezco a ustedes, un abrazo grande.